Hola amigo, ¿cómo están? Volvemos a encontrar pasada las 5:30 de la tarde el día de hoy para hablar de los protagonistas internacionales que están destacando en el marco de todo lo que está ocurriendo con el coronavirus en el mundo. Ustedes han podido escuchar a través de la 103.3 todo lo que está pasando hoy día principalmente en Estados Unidos con las cifras económicas y a través del Instagram Live hoy día también queremos hablar de otro protagonista de la noticia respecto a todo lo que está ocurriendo, y el protagonista internacional de hoy justamente es Brasil. Elegimos Brasil por varias cosas. Uno, por la proximidad con nuestro país, por las cifras que está teniendo en coronavirus y también por todo este terremoto político que han desatado las declaraciones y las acciones de Jair Bolsonaro. Primero quiero compartir con ustedes algunas de las cifras de Brasil que explican por qué finalmente lo elegimos como el protagonista del día de hoy. Fíjense que ya ayer en este país se confirmaron más de 5.000 muertes por coronavirus. Esto significa que Brasil supera ya a China, recordando que China es y fue el epicentro de esta pandemia, y ya en Brasil entonces se superan las muertes con respecto a este país. Para ponerlo en perspectiva, Brasil tiene poco más de 200 millones de habitantes, mientras que China casi 1.400.000 habitantes. O sea, es de gran magnitud lo que está ocurriendo en Brasil con respecto al coronavirus. En el último día se registraron 474 muertes. Es de las cifras mayores que se han dado en Brasil, si no la mayor. Hay que esperar cómo avanzan las muertes el día de hoy. Y al respecto, el segundo tema que queremos tocar, que son las declaraciones y las acciones de Jair Bolsonaro justamente con todo lo que está pasando. Quiero leer textual parte de las declaraciones de Jair Bolsonaro, porque justamente su ministro de Salud, su nuevo ministro de Salud, recordando que hace algunos días hubo ahí un impasse con el antiguo ministro de Salud que termina saliendo del gobierno después de este choque con el presidente, principalmente porque él habla de que esto es más bien una gripecita y que no está a favor de las medidas de confinamiento. Bueno, ahora ha dado una conferencia de prensa el ministro nuevo de Salud de Brasil respecto a cómo avanza la enfermedad en este país, que está realmente impactante con respecto a los datos. Van casi 72.000 casos en Brasil. Y le preguntan después los periodistas a Jair Bolsonaro qué opina de lo que está pasando con eso. Y él dice, voy a leerlo textual. ¿Y qué? Dice, lo lamento. ¿Qué quieres que haga? Soy Mesías, pero no hago milagros. Declaraciones que han sido sumamente criticadas. Él dice soy Mesías porque justamente su segundo nombre es Mesías y hace ahí un juego con eso, un mal juego, entendiendo que han muerto muchas personas en Brasil. Y bueno, por si eso no fuera poco, también otra cosa que dijo Jair Bolsonaro es lo siguiente. Dijo, el aumento de las muertes diarias se debe a que los fallecidos no son de ahora, dando a entender que es una acumulación de personas que han fallecido en los últimos días, pero esa información se contradice absolutamente con lo que había dicho su nuevo ministro de Salud, así que también ahí hay una confusión respecto a lo que está pasando en Brasil. Y luego Bolsonaro además dijo lo siguiente a través de su cuenta en Facebook, una cuenta que él usa muchísimo y que hace una serie de transmisiones. Dice, la vida es así, un poco hablando de las muertes en Brasil. Mañana seré yo. Hay gente que quizás puede compartir estas declaraciones, otras claramente no, por eso han habido una serie de manifestaciones en Brasil a favor y en contra. Ahora, más allá de las declaraciones de Jair Bolsonaro, lo cierto es que la situación en Brasil preocupa porque varios estudios han dicho que las cifras que ya son importantes están subestimadas, que pueden ser muchísimas más, y los puntos más críticos están siendo en Sao Paulo, que lidera el número de muertes y también de contagios en el país, y el panorama más difícil también está en Manaus, donde las imágenes son escalofriantes, la verdad, y en Recife y en Río de Janeiro. Y bueno, les decía yo al principio que ha generado también un terremoto político. Han caído 2 ministros en los últimos días en Brasil, de los ministros más populares que tenía Jair Bolsonaro. Hablábamos recién del ministro de Salud, donde hubo ahí un choque con el presidente porque el ministro de Salud
abogaba por medidas de aislamiento, mientras Jair Bolsonaro, todos lo sabemos, dice que esto es más bien una gripecita y no está a favor de estas medidas. Y también recordemos que el otro en dimitir fue su ministro de Justicia, Sergio Moro, un personaje muy conocido en Brasil porque fue el juez justamente del caso Lava Jato, y termina por dimitir luego de acusar a Jair Bolsonaro de interferir en investigaciones policiales. Al respecto, dos cosas para ir cerrando y no alargarme mucho. El Tribunal Supremo de Brasil dijo ayer que acata una investigación para ver justamente si las declaraciones de Sergio Moro, que terminan enemistándose con el presidente, son reales, y de concluirse que son así, esto podría incluso motivar un impeachment contra Jair Bolsonaro, un tema que sería bastante polémico en Brasil. Y respecto a esto mismo, fíjense que el Supremo hoy día también obligó a suspender la toma de posesión del nuevo jefe de la Policía Federal apenas 4 horas antes de la ceremonia. Todo lo que pasa con la Policía Federal y el nuevo jefe es lo que obliga a Sergio Moro a dimitir. Y esto porque un juez aceptó un recurso presentado por un partido de izquierda que considera que el nombramiento por parte de Jair Bolsonaro de este nuevo jefe de la policía justamente interfiere y no es una vía acatable para un presidente. De hecho, es un amigo de la familia de Jair Bolsonaro y hay ahí todo un conflicto. Así que bueno, la verdad es que la pandemia en Brasil ha generado bastantes estragos, no solo con las muertes y los contagios, que ya son muy importantes, superando a China en el caso de las muertes, sino también está generando un terremoto político de proporciones, con Jair Bolsonaro con declaraciones que han sido más repudiadas que aplaudidas, por lo cierto. Yo, bueno, me despido, los dejo invitadísimos como cada día a sintonizar la 103.13, también a encontrarnos a las 8:30 de la noche por Tele 13 con todas las informaciones internacionales y la situación que está ocurriendo en Brasil y también en el resto del mundo con esta pandemia. Que estén bien y que tengan una excelente tarde. Chao.